Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo cordialmente en el nombre poderoso del Señor. Estoy aquí desde el sur de Chile para hacerte nuevamente una cordial invitación a que tú puedas ser parte del estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos en la epístola a los Filipenses, que es conocida como la epístola del gozo. Específicamente vamos a estar en el capítulo 2 del libro de Filipenses, donde se cree que esta era una canción que cantaba la iglesia primitiva, que nos habla de una de las doctrinas más importantes de la cristología, es decir, de la persona de Cristo. Y nos habla de un tema teológico que es conocido como la kenosis, que es el vaciamiento, que es el proceso de humillación que hizo nuestro Señor. Y posteriormente la exaltación que hizo el Padre otorgándole el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Señor. Ese es el estudio que vamos a estar haciendo hoy día. Y como hacemos siempre en este canal, hacemos una pequeña presentación y luego nos introducimos totalmente en el tema. Muy bien, estamos listos para comenzar el estudio de este gran tema que vamos a ver el día de hoy, que se titula Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Basado en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, desde el verso 5 al verso 10. Lo primero que vamos a hacer, vamos a leer el texto bíblico. Como le decía, basado en Filipenses capítulo 2, vamos a leer primero desde el verso 5 al verso 8, y dice así, en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En los versos 9 y 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Bien, como les decía, esto está basado en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, que es una epístola que se dice que es la epístola del gozo, que contiene esta doctrina tan importante de la cristología, es decir, de la persona de Cristo, especialmente con esto de la kenosis, del vaciamiento de Jesús, todo el proceso de humillación que él tuvo que vivir para venir, en este caso, a salvar al hombre, a la mujer, a la humanidad toda. Lo primero que comienza diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, a cada uno de nosotros, en el capítulo 2, en el verso 5, es, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De esa manera comienza este pasaje que se cree que era una canción que se cantaba o que cantaba la iglesia primitiva. Entonces vemos todos los principios que tienen que ver en nuestra vida, el servicio, la humildad, la obediencia. Esa es la actitud requerida del creyente según el sentir de Cristo. Entonces aquí vamos a ver toda la humillación de Cristo Jesús. Y nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Vemos que en parte del texto, en el capítulo 2, en el verso 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Entonces nosotros vemos que Cristo, antes de nacer, ya existía en forma de Dios. Él era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, afirma el Evangelio de Juan.
Entonces vemos que Cristo, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una posición a la que Él se haya aferrado, sino que se despojó, se desprendió de su condición de Dios, y al hacerlo vino al mundo como hombre, es decir, se humanizó, y quedó en la condición de hombre, y estuvo en la condición de hombre. Entonces Dios, el ser supremo de todo el universo, el creador, tomó forma de ser creado. Y este sentir que hubo en Cristo Jesús es el deber que tiene que haber en cada uno de nosotros. Nosotros vemos que existen seres creados superiores e inferiores a nosotros. Y como hombres, todos deseamos superarnos, ascender, subir, ganar más, subir de puesto, subir de nivel. Nadie busca descender. Entonces aquí vemos toda esta kenosis, que en teología se conoce como el vaciamiento de Cristo, la humillación. Y nosotros vemos que como hombres todos deseamos superarnos. La siguiente pregunta te va a ayudar a entender el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si yo te preguntara, ¿quisieras dejar de ser lo que eres? ¿Dejar de ser una persona humana y transformarte en un animal, en un perro, en un gato? Bueno, tu reacción inmediata sería, por favor, soy ser humano, soy hombre, soy mujer. ¿Sabes qué es lo que está ocurriendo en ti en ese instante al responder eso, al pensar en eso? Te estás aferrando a tu condición. No quieres desprenderte de lo que eres, un ser humano, un hombre, una mujer. Pero tengo una pregunta más. ¿Quisieras ser una hormiga? La reacción es mayor porque hay que descender aún más. Nosotros vemos que Dios se hizo hombre. Su salto de humillación haciéndose hombre es mayor que la del hombre volviéndose perro, gato o hormiga. Porque finalmente hombre y hormiga son seres creados. Mientras que en su caso el Creador debió hacerse criatura y descender, humillarse y venir a este mundo, a esta tierra. Entonces, estando en esta condición, Él podría haber dicho, atención, soy hombre, pero también soy Dios. He venido para que me sirvan, así que todos ahora a servirme. Pero nosotros vemos que no fue así. Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y estando entre los hombres como hombre, aún se humilló entre ellos para tomar la forma de siervo. Y toda su vida fue de servicio, porque Él no vino para ser un diácono, sino para hacer diaconía. Y en el aposento alto tomó la toalla, tomó el lebrillo y se arrodilló para lavar los pies sucios de sus discípulos. Esa tarea correspondía al esclavo más indigno, más bajo, y Él la hizo porque Él descendió para servir. Y siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo, siguió bajando, se siguió humillando. Pero nosotros vemos que aún hay otro escalón en el descenso de Cristo en esta kenosis, porque siendo siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Cristo descendió al lugar más bajo, porque no hay en el universo un sitio más bajo, más peor, que aquel donde se recibe toda la maldición divina, porque la misma palabra en el Antiguo Testamento decía que todo aquel que moría en una cruz era maldito. Y en efecto, Él cargó en el Calvario toda la maldición del hombre sobre sí, y fue hecho pecado por nosotros, tomó nuestro lugar. El ser más alto del universo descendió hasta el lugar más bajo. Todos nuestros infiernos, todos nuestros pecados, todas nuestras culpas cayeron sobre el Hijo de Dios en aquella cruz, en aquel momento. Y nosotros vemos que a causa de esa humillación a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y como vemos, muerte de cruz. Pero vemos que el Padre lo exaltó, porque así dice el texto bíblico, por lo cual, ¿no es cierto?, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, es como que estuviera diciendo todavía parte del verso 9, por lo cual, por este sentir que hubo en Cristo Jesús, de humillarse hasta lo más bajo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él se humilló.
Qué diferente a nosotros. Siempre buscamos ascender un poco más, como los discípulos. Ellos decían, Señor, concédeme que en tu reino me sienta a tu derecha. Otro preguntaba, Señor, ¿quién será el mayor en tu reino? Siempre queremos subir, siempre queremos ascender, pero vemos que la línea para llegar al Padre no es una línea hacia arriba, sino una línea hacia abajo. Cristo dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el apóstol Pablo por eso apelaba y decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nosotros vemos que a causa de esa humillación, el Padre lo exaltó. El Padre exaltó a Cristo. ¿Por qué? Por su humillación. Porque Él mismo enseñó a los suyos que el que se humilla será ensalzado, puesto en alto, y el que se ensalza será humillado y muchas veces abatido. Y en su exaltación, nosotros vemos que Él recibió dos cosas. Él recibió el lugar sumo. La palabra sumo tiene la misma raíz que sumar. Sumo quiere decir la suma de toda la suma, el lugar más alto, el lugar más elevado. Cristo recibió ese lugar del Padre. Y en segundo lugar recibió el nombre que es sobre todo nombre. Es un nombre dado por Dios. Ya en Mateo 1:21 el ángel le había dicho, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el significado de su nombre, del nombre Jesús, de la transcripción griega del hebreo Yeshua, que significa Jehová es ayuda o Jehová es salvación. Entonces han existido a través de la historia grandes nombres de políticos, de personas famosas, del jet set, de personas adineradas, de famosos, pero ningún nombre como el nombre poderoso de Jesús. Es un nombre tal que frente a este nombre, al nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de lo que están en los cielos, ángeles y redimidos, de lo que están en la tierra, hombres, creyentes, pecadores y aún ateos, y de lo que están debajo de la tierra, muertos, demonios, y todos los seres del universo, seres de los infiernos y de los aires. Es decir, todos los seres del universo, ángeles, demonios y hombres, doblarán sus rodillas ante la mención de este título supremo que el Padre dio al Hijo cuando lo exaltó. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Y vemos que el Padre le dio este nombre sobre todo nombre. Por eso dice el texto, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y este nombre Señor es el tema central de nuestro estudio en este día. Un nombre que es sobre todos los nombres que existen o que hayan existido en el universo. Si usted abre la enciclopedia más completa y busca el nombre más alto en cuanto a rango y jerarquía, aún sobre ese nombre hay un nombre aún más importante, el nombre que el Padre le dio al Hijo cuando lo exaltó a su diestra. Cristo tiene cientos de nombres preciosos. La mayoría de nuestras canciones hablan de esos nombres. El lirio de los valles, la rosa de Sarón, la estrella de la mañana, el resplandor de su gloria, el sol de justicia, el buen pastor, el redentor. El profeta Isaías, inspirado por Dios, le llamó Emmanuel, Dios con nosotros, y en otra ocasión le llamó admirable, consejero, príncipe de paz. Cuando nació, el ángel pronunció su nombre Jesús, Salvador. Al ser bautizado en el Jordán, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo y el Padre le dijo, mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¡Qué nombre! Pero entre los nombres de Cristo hay uno que está sobre todos ellos. Es el título que el Padre le confirió en el momento cuando había resucitado, cuando ascendió a los cielos y fue exaltado y sentado en el trono de la majestad de las alturas. ¿Cuál es ese nombre? Señor. Entre todos los nombres de Cristo es el del Señor, el que está por sobre todo. Recuerden, Jesús es su nombre histórico, Cristo es su nombre profético y el nombre que le confirió el Padre es Señor. Este es el nombre más alto de Cristo. Sin embargo, en la acepción actual, moderna, Señor no parece un nombre importante. A cualquiera se le dice Señor, y más cuando anda corbateado y bien terneado y bien vestido.
Entonces, siendo este un nombre tan alto, ¿por qué hoy día es tan común? Porque con el tiempo las palabras sufren modificaciones en cuanto a su acepción. Hoy día cualquiera es Señor, con minúscula, pero antiguamente no a todos se les llamaba así. Era un título que pocos poseían. Y cuando alguien lo tenía, realmente era todo un Señor. Pero tenemos que saber que antiguamente, especialmente cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a los filipenses, no la hizo en castellano, no la hizo en inglés, sino que la hizo en griego. Y en griego aparece así: Jesucristo es el Kyrios. Jesucristo es el Señor. Entonces, para entender mejor, tenemos que darnos cuenta acerca de este texto, cuando dice, por ejemplo, en esta versión, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió o le dio el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es Señor. Entendamos que la palabra ahí es Kyrios. Entonces, para entender este nombre, es necesaria la suma de varias palabras para llegar a su significado total y pleno. Entonces, Kyrios significa jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Lo repito, Kyrios o Señor significa jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Eso significa Kyrios o Señor. De modo que cuando alguien confiesa a Cristo o dice Jesucristo es mi Señor, él está diciendo Jesucristo es mi dueño, Jesucristo es mi patrón, Jesucristo es mi propietario, soy suyo, todo lo que soy, todo lo que tengo pertenece a Jesucristo. Él es mi amo, Él es mi Kyrios, Él es mi Señor. Entonces la palabra amo es una palabra que también ha caído en desuso, porque la esclavitud ha sido abolida hace muchos años. Pero antiguamente significaba que el amo era dueño de la vida de su siervo y tenía la facultad hasta de quitarle la vida. Además, Señor significa soberano, el que está sobre todo, nada escapa a su control. Él rige y es la máxima autoridad y la autoridad indiscutida. Entonces, al decir Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Kyrios, ¿cuánto estamos diciendo? Por ejemplo, un esclavo podría presentarse ante su Kyrios, ante su Señor, para decirle que quiere mi Kyrios, de su siervo. La vida del esclavo consistía en dar fiel cumplimiento a las palabras que salían de la boca de su Señor, de su Kyrios. Lo que el Señor le decía al esclavo lo ejecutaba al pie de la letra. La actitud constante de un esclavo era que dice mi Kyrios, mi Señor, a su esclavo. Entonces las primeras palabras, por ejemplo, de Pablo cuando se rindió, cayendo al suelo, temblando y temeroso, fueron Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Y lo dijo desde el mismo instante de su conversión, pero lo siguió diciendo, lo siguió repitiendo cada día, cada momento de su vida. Y el Kyrios le respondió, levántate y entra en la ciudad. Y Pablo se levantó para hacer exactamente lo que ordenó su Señor, su Kyrios. ¿Algunas veces has orado diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Quizás todos lo hemos hecho, pero en Pablo había una diferencia. ¿Qué diferencia? Mientras que él obedecía en todo, nosotros muchas veces nos levantamos nuestras rodillas, si es que oramos, para hacer lo que queremos. Pero también tenemos que saber que en el Imperio Romano existía otro Kyrios con minúscula, y este era el César, el emperador. Todo el imperio debía confesar y decir, César es el Kyrios. Y era tal la fuerza que quiso imprimir a esta declaración que durante cierto tiempo era un saludo obligatorio dentro del Imperio Romano. Entonces, cuando un ciudadano romano se encontraba con otro, se saludaba levantando la mano y diciendo, César es el Kyrios, es decir, César es el Señor. Y el otro respondía de la misma manera, César es el Kyrios, es decir, César es el Señor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos saludamos? Buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Tantas veces ellos debían pronunciar, todas las veces que saludaban, la frase César es el Kyrios. Era tremenda propaganda. Mucho mejor que la radio, que la televisión, que internet en nuestros días. En todo el imperio, todo el día, por todas las partes se repetía César es el Kyrios, César es el Kyrios.
Y a veces se daba un encuentro con alguien que en lugar de decir César es el Quirios, decía Jesucristo es el Quirios, Jesucristo es el Señor. Y la gente decía, ¿cómo? ¿Quién está reconociendo a otro Señor fuera de César? A otro Quirios. Decían, prenderle a la cárcel, a la hoguera, a la fiera. Entonces aquellos primeros hombres, aquellas primeras mujeres, aquellos primeros cristianos preferían confesar que Cristo era el Señor y morir si fuera necesario antes de seguir con vida negándole. Porque ellos comprendían muy bien lo dicho por nuestro Señor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces verdaderamente el César era el Quirios de todo el imperio romano, el jefe, el que mandaba, el dueño de todo el imperio, de todo su territorio. Y aun cuando la gente podía tener terreno a su nombre, eso era solamente para permitir una mejor administración económica del imperio, porque en última instancia todo pertenecía al César. Y cuando el César decía necesito 20 hectáreas de terreno para hacer algo, para construir algo, no tenía que pagar indemnización a nadie, porque él era el dueño. Por eso cuando le preguntaron a Jesús si debía pagar el impuesto a César, él respondió. Al ver una moneda, él dijo, ¿de quién es esta imagen? Le dijeron del César. Él dijo, dad a César lo que es de César. Porque todas las monedas del imperio tenían grabada la imagen del César. Por todo el dinero y aún el imperio eran propiedad de César. Entonces, cada cual en su poder podía tener dinero propio solamente para hacer posible el avanzar el desarrollo económico general del imperio. El César se había constituido en el amo de todas las almas que vivían bajo su dominio. Disponía de cada persona como quería. No era necesario pasar por los tribunales para ser condenado a muerte. Y parece que cierto día dijo la plaza, parece que está poco iluminada, mal iluminada, quiere una mejor iluminación. Y dijo, traigan 40 antorchas para iluminar la plaza. Pero esa antorcha que sean hombres, que sean de los cristianos que están en la cárcel. Y ahí trajeron entonces a 40 cristianos, los ataron a los postes de la plaza, los cubrieron de alquitrán, de brea y le prendieron fuego. Entonces el César podía hacer cuanto quería, él era el amo, él era el Señor, el Quirios. Entonces, ¿qué fuerza tenía? La palabra Quirios, Señor, en esos días, representaba al soberano, a la máxima autoridad del imperio. Entonces, durante ese tiempo, el apóstol Pablo vislumbró otro imperio que comenzaba a tomar fuerza y a extenderse sobre toda la paz de la tierra, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y donde quiera que el apóstol Pablo establecía iglesia, lo hacía sobre ese fundamento. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Quirios. Entonces, cada persona que se agregaba a la iglesia primitiva, a la comunidad primitiva, a la iglesia primitiva, reconocía que Cristo era el Señor de su vida. Entonces no hay otro imperio, decía Pablo, no hay otro reino, el reino de Dios, y su trono es estable para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir aleluya? La gran pregunta ¿es Jesucristo el Señor de tu vida? A los predicadores la pregunta es, ¿este es el evangelio que he estado predicando? Y a todos nosotros la pregunta es, ¿nos hemos convertido con este mensaje? Porque está la pregunta de dónde surge la debilidad de nuestras vidas, en nuestras congregaciones. ¿Por qué hay tanta frialdad, apatía en nuestras congregaciones, en los que componen esas congregaciones? Entonces, hasta aquí hemos creído muchas verdades referentes a Cristo Jesús. Que Él murió por nuestros pecados, y eso es verdad. Que Él es el Salvador, eso es verdad. Que Él resucitó, que Él contesta nuestras oraciones y que viene otra vez, y eso es verdad. Pero muchas veces no le hemos rendido nuestra vida, no le hemos reconocido como Señor, como amo absoluto, como dueño de todo lo que somos y tenemos. Y nos hemos convertido reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Entonces tenemos que notar que en la iglesia primitiva, la gente no se convertía aceptando a Cristo como Salvador, sino reconociéndolo como el Señor, como el Quirios de su vida. Entonces nos maravillamos cuando leemos el libro de los Hechos, de la vida de los primeros creyentes primitivos, recién convertidos.
y lo comparamos con nuestras congregaciones actuales y vemos qué diferencia. Y el motivo es evidente, ellos se convertían bajo otra figura. Nosotros en la predicación a veces hemos enfatizado mucho que Cristo es el Salvador, y es verdad, y es cierto. Pero no era ese el título con lo que los apóstoles anunciaban a Jesucristo. En todas las epístolas, el apóstol Pablo solamente 3 veces presenta a Cristo como Salvador, y en algunas ocasiones esa palabra aparece aplicada a Dios el Padre. Sin embargo, él usa la palabra Kyrios o Señor más de 300 veces, en una gran proporción. Nosotros, en cambio, presentamos a Cristo 300 veces como Salvador y 3 veces la presentamos como Señor. Y el resultado es el estado actual. Entonces, cuando en aquella época alguien se convertía, se entregaba a Cristo, no era una simple cuestión de decir yo lo acepto como mi Salvador personal, sino de reconocerlo como el Señor de la vida. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyer en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces, cuando nos preguntamos cómo opera la salvación, por confesar con la boca a Jesús como Señor y creer en el corazón que Dios le levantó a los muertos. Y ahí Jesucristo, nuestro Señor, pasa a ser el Señor de nuestra voluntad. Entonces, la iglesia verdadera es aquella en la cual cada miembro, cada componente de esa iglesia demuestra con sus hechos que Jesucristo es el Señor de su voluntad, de su vida. Y por eso ahí en el libro de los Hechos vemos al apóstol Pedro, en aquella multitud reunida en el día de Pentecostés. Y cuando predicó, hizo sencillamente una cosa, presentó a una persona que ellos ya conocían como un personaje histórico, a Jesús de Nazaret. Y los miles de oyentes que estaban en ese día, en la fiesta de Pentecostés, que habían viajado de distintas regiones, al escuchar ese mensaje, fueron compungidos de corazón, fueron quebrantados en el corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Había 3.000 personas ese día que nunca habían buscado orientación, ni tampoco nunca habían dicho a nadie lo que tenían que hacer. Su actitud siempre había sido, yo hago lo que me da la regalada gana. Pero ahora, frente a este mensaje, tenían una nueva actitud. Y entonces vino la orden, cuando ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, al igual que su maestro, no titubeó, no le hizo una invitación suave ni liviana, sino que fue una orden, el evangelio del reino. Y Pedro les dijo, arrepentíos. No les dijo cuántos quieren arrepentirse, sino que soltó la orden del reino, arrepentíos, de manera imperativa, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces los que le recibieron la orden, los que obedecieron a este mandato, los que reconocieron la autoridad de Cristo, en este caso a través del apóstol Pedro, fueron bautizados, y la Biblia dice ahí en el libro de los Hechos que se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y podemos decir que allí nació la iglesia como comunidad. La iglesia verdadera, formada por aquellos que podían decir de todo corazón, Jesucristo es el Kyrio, Jesucristo es el Señor de mi voluntad. 3.000 voluntades fueron delegadas en aquel instante a la voluntad de Cristo Jesús. 3.000 voluntades se rompieron, se quebrantaron, se rindieron. Hubo arrepentimiento genuino, hubo un cambio total, radical, de raíz ante la orden, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y sin perder el tiempo se arrepintieron y se bautizaron. Por eso tenemos que entender que nadie te obliga a ser creyente, nadie te obliga a ser cristiano. La puerta está abierta, puedes irte al reino de las tinieblas si quieres, pero no puedes pertenecer al reino de Dios y vivir conforme a tu voluntad, porque tú ya no mandas en tu vida. Hay una sola voluntad que nos rige, y aunque te amenacen de muerte, aunque te rematen la casa y pierdas el trabajo, tienes que hacer la voluntad del Señor. Por eso Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, o como dicen otras versiones,
Otras versiones dicen, y los valientes lo arrebatan. Los cobardes quedan fuera. Y si tú eres cobarde y no te atreves a andar como el Señor manda, no hay lugar para ti, lamentablemente, en el reino de Dios. Si en la calle alguien te gritara, en medio de toda la multitud, ¿quién vive? ¿Qué responderías tú? ¡Cristo! Amén, sin vergüenza, con valor, con osadía, con gozo, testificando al Señor. Así que ningún miedoso, temeroso, apático y desabrido se atrevería a decirlo en público quizás. Jesucristo, tenemos que saber que Él nunca usó nuestros métodos, nunca usó nuestro enfoque, jamás predicó nuestra manera, nunca preguntó quién quiere ser salvo, porque esto no es una opción. Tampoco dijo levante la mano, tampoco hizo oferta. Su proclama siempre fue arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se trataba de un reino que venía a los individuos, como en la persona del rey. Cuando Cristo se acerca a alguien, lo pone frente a una obligada disyuntiva: entrar en el reino o quedar fuera del reino. ¿Y cómo entrar? La única manera es subordinadamente, humildemente, sujetándose, bajándose y reconociendo la autoridad del rey. Y Cristo enfrenta a todo hombre, a toda mujer, con su propia autoridad. Y la pregunta queda ahí: ¿se sujeta a mí o no? ¿Me reconoce como el Señor de su vida? ¿Sí o no? Espero que sí. Entonces yo no sé si usted alguna vez ha recibido o conoce lo que es una carta poder o un poder legal. Un poder legal es una carta que autoriza a otra persona para actuar en nombre de otra. Por ejemplo, los liberales han acusado mucho a los que creen en la liberación, a los que creen en la sanidad divina, a los que creen en los dones del Espíritu y los ministerios del Espíritu Santo, a los que creen en todo el poder milagroso y sobrenatural, lo han acusado que muchas veces como que andamos diciendo un mensaje positivo, porque no es que andemos declarando y diciendo, o yo declaro, o yo aquí, o yo allá. No, 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 no es así. ¿Por qué no es así? Porque el Señor nos enseñó y nos mandó que todo teníamos que hacerlo no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Entonces Dios nos concedió ese poder legal que nos autoriza a actuar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, de esa manera, si tú entiendes esto, Jesucristo, nuestro Señor, nos ha conferido un poder ilimitado. Amén. Así cuando alguien tiene una carta poder o un poder legal, amén, Jesús nos ha autorizado para usar su nombre. Y por medio de ese nombre, que es un nombre sobre todo nombre, conseguimos 4 cosas. ¿Qué cosa? La salvación de nuestra vida, la salvación de nuestra alma. Amén. Eso es lo primero. Así que di la salvación de nuestras vidas. En segundo lugar, la sanidad de nuestro cuerpo. Así di conmigo, la sanidad de nuestro cuerpo. ¿Qué otra cosa conseguimos? La victoria sobre todas las fuerzas de Satanás. La victoria sobre todas las fuerzas de Satanás. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan grito de júbilo? Y en cuarto lugar, tenemos acceso al Padre en oración. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, ¿qué conseguimos? Para concluir, para terminar, conseguimos la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestras vidas, porque la palabra dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Kyrios será salvo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Lo primero que conseguimos es salvación para nuestra alma, salvación para nuestra vida. Así que si tú no la has alcanzado, este es el día, este es el momento para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y puedas ser salvo. Salva tu vida y salva tu alma. Y lo segundo, como dijimos, es la sanidad de nuestros cuerpos. Mas Pedro en un momento dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y ese cojo anduvo y comenzó a saltar por el poder que había en el nombre. Amén. Y nosotros vemos que la palabra dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Completa sanidad. Di conmigo, hay completa sanidad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo están recibiendo? Pero también hay victoria sobre toda la fuerza de Satanás. Los 70, cuando fueron enviados, volvieron con gozo, aleluya, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús mismo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de esos están escuchando? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Así que comienza a hablar las lenguas del Espíritu, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos, escuche bien, pondrán sus manos y sanarán en el nombre poderoso de Jesús. Y dice Hechos 16, 18, dice, habla de lo que pasó ahí con el apóstol Pablo y con una joven que tenía espíritu de adivinación, y la Biblia dice que esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Así que reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de adivinación, todo espíritu que ha venido en contra de tu vida. Y recuerda, tenemos acceso al Padre en oración, porque Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Aleluya, gloria al Señor. Entonces tenemos un nombre sobre todo nombre. Así que hoy día lo reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por revelarnos ese nombre. Nos humillamos, nos sujetamos, entendemos que Él es el Kyrios, es el Señor, es el amo de nuestra vida, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Oh Rabayí, Salanda Rabacía. Te damos gracias porque a través del nombre poderoso de Jesús son alcanzadas las vidas, son rotos los cerrojos, son abiertas las puertas, son rotas las cadenas de esclavitud. Hoy día tu mente es despejada, tu vida es libertada y es llamada a salvación. Así que corre a Jesús, porque en el nombre poderoso de Jesús hay salvación. Oh Rabasía, Lai. En el nombre poderoso de Jesús hay salvación. Oh Rabasía, Lai. Y también hay sanidad para nuestro cuerpo, sanidad mental. Oh, que se vaya todo temor, toda opresión de tu vida en el nombre poderoso de Jesús, toda angustia, toda depresión se va ahora. Si has sido atormentado por los demonios o por cualquier espíritu contrario, hoy día le hablamos en el nombre poderoso de Jesús. Escúchame bien, a veces hay enfermedades que uno no sabe qué enfermedad tiene, porque no ha ido a un doctor, no ha tenido un diagnóstico. Pero déjame decirte en este día que no importa cómo se llame esa enfermedad, no importa, no nos interesa, porque tenemos un nombre sobre toda enfermedad, sobre todo dolor. Rabasi, Salaya, Basai. En el nombre poderoso de Jesús soltamos la palabra de sanidad. Recibe la sanidad hoy día. En el nombre poderoso de Jesús, di: yo creo, yo recibo la palabra de sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, alaba su nombre. Tenemos acceso al Padre, entramos confiadamente en el nombre poderoso de Jesús. En su nombre, escúchame bien, hay plenitud de gozo. Satanás nunca en el mundo te pudo dar el gozo. Dios es el que nos quita el manto de tristeza y coloca el manto de alegría. Oh, Rabachí, Salaya, Basai. Alaba el nombre bendito del Señor, reconócelo, confiésalo con tu boca que Él es el Señor de tu vida. Rabasai. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos la vida de tu siervo, de tu ministro. Hoy día es calibrada nuestra vida, es ajustada para predicar el mensaje del reino con osadía, con unción, con poder, con señales milagrosas, con sanidad de sabia, la Basai, con libertad en el Espíritu. Bendito Dios, suelta pasión en los hombres y mujeres que son portadores de tu palabra,
en todos aquellos que hoy día han abierto su corazón y su espíritu para estudiar esta tu palabra bendita y poderosa. Recibe gloria, recibe alabanza por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuánto dan gloria? ¿Cuánto dan alabanza? ¿Cuánto le dan un aplauso, un grito de júbilo del Señor? Glorifica al Señor, llena ahí tu hogar de alabanza. Todo espacio, toda atmósfera es impregnada con el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Muy bien, este ha sido el estudio que hemos podido ver en esta ocasión, esperando que sea de mucha bendición y edificación para tu vida. Y como siempre te pido que me puedas colaborar con un like, con un comentario de edificación, suscribiéndote y también contándoles a otros de este canal. Espero que nos podamos ver prontamente con otro estudio de la palabra del Señor. Así que nos vemos. Bendiciones.